Muy bien, muy buenas tardes. Los saluda Abel Salas de Equipo ICER. Les doy la bienvenida a la conferencia virtual Terapia Cognitivo-Conductual y Terapia de Esquemas aplicada en trastornos de la personalidad. Les agradezco mucho que hayan elegido su sábado para estar en una conferencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a iniciar presentándola y ya posteriormente les doy el micrófono para que pueda empezar. El día de hoy nos acompaña la maestra Jessica Lisset Calderón Flores. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Es miembro de la Asociación de Terapia de Esquemas de Jeffrey Young, especialista en terapia de esquemas e instructora certificada bajo el código S0217.01 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También es consultora empresarial en seguridad y salud laboral. Y bueno, es un breve resumen para no consumir tanto tiempo de la conferencia. Le doy la palabra a la maestra Jessica. Adelante, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Pues sean todos muy bienvenidos y al igual que nuestro compañero, que te agradezco mucho la moderación durante el transcurso de la sesión, pues agradecerles y valorarles muchísimo que efectivamente hayan elegido su sábado para estar un momento aquí con nosotros. Y bueno, espero que lo que vamos a ver hoy pues sea algo que empiece a sumarles y sobre todo que les ayude a ir identificando aspectos clave en cierto tipo de pacientes que ahorita vamos a verlo más adelante. También un aviso, por aquí les comentaba a los colegas que en la zona pacífico del país amanecimos con una tormenta eléctrica. Durante la semana hemos estado teniendo problemas de apagones constantes. Entonces, si por algo me trabo o ven que me voy de la sesión, si quisiera dejar como este aviso de que puede ser por eso, esperemos que no, ya se ve más tranquilo aquí el clima, pero si por algo me saca, si nos tienen algo de paciencia de favor, nos esperan unos minutitos para volverme a conectar, ¿sí? Entonces, pues bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla y me corroboran, por favor. Sí, a ver, vamos a ver. Me dicen cuando puedan ver mi portada. Ya se puede ver. Ya Sí, la se pueden ve. ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este webinar vamos a ver patrones que se resisten al cambio como parte de una introducción a la terapia de esquemas. Y aquí está. Bueno, voy a pasarme un poquito esta diapositiva porque ya me han presentado, entonces la información es básicamente la misma y me gustaría que abriéramos, chicos y chicas, con una dinámica rompehielos. Entonces, la dinámica es la siguiente. Piensen en un paciente con quien hayan experimentado alguna de las siguientes situaciones. Vamos a leer los incisos y les pido que en el chat, por favor, me pongan el inciso con el que ustedes se identifiquen. Inciso A. Piensen en un paciente que probablemente ustedes notan que comprende lo que ocurre, pero siempre vuelve al mismo patrón. Nuestro inciso B dice, no reconoce su participación en los conflictos. El siguiente inciso dice, reacciona intensamente ante límites, distancia o frustración. Y por última opción tenemos, reproduce con ustedes una dinámica que también parece fuera de la terapia. Entonces, por favor, si pueden ir poniendo su inciso. Ok. Ay, wow, veo varios incisos A. Ok, wow. ¿Qué tal? Aquí ya estamos viendo otro patrón, que el inciso A se repite mucho, ¿verdad? Ok, perfecto. Acá tenemos inciso B, inciso C. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces aquí, como podemos ver, muy bien, ok, ya aparecieron otras veces, más ACs. Ok, perfecto. Este es como mi mini sondeo para ver cómo nos va ahora sí que a cada uno, en la consulta, ¿verdad? Porque es tan diverso. Y bueno, vamos entonces a lo siguiente. Esta dinámica a mí me permite ver y a ustedes parece que les ha permitido identificar, ¿verdad? Cómo estos incisos
pueden verse incluso más de uno en un mismo paciente. Vamos a ver lo siguiente. Ay, perdónenme, que estos clics como que se me adelantan. Listo. Bueno, primero comenzando por entender por qué surge la terapia de esquemas. Y aquí, antes de irme a este tema, haciendo una pregunta también como de sondeo rápido, de los asistentes que tenemos el placer de tener el día de hoy, platíquenme o nada más coméntenme con una manita arriba si ya están familiarizados con la terapia de esquemas o manita abajo a los que todavía no y apenas están introduciendo a este tipo de terapia. A ver, permítanme ver. Ok, parece que aún no. Ok. También lo pueden hacer por medio de los botoncitos de reacción. Ok. Ah, wow, veo que varios aún no están tan familiarizados. Perfecto. Muy bien, muchas gracias chicos por su participación. Bien, pues vamos a ver entonces de qué se trata esta terapia. Esta terapia surge porque Jeffrey Young, quien es el autor, observó que algunos pacientes pues no comprendían, perdón, que sí comprendían racionalmente lo que ocurría, sin embargo, no tenían como este beneficio completo de la TCC, ¿verdad? Parecía como que había casos muy particulares que no respondían completamente al tratamiento con TCC. Y esto no quiere decir, por supuesto, que TCC no sirva, todo lo contrario, sigue siendo la terapia más validada. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que también Jeffrey Young observaba que se seguían repitiendo patrones emocionales y pues había patrones relacionales profundamente arraigados, ¿verdad? Entonces, lo que más observaba era una respuesta insuficiente, como ya comentaba, a la TCC tradicional. También observaba persistencia de patrones crónicos muy recurrentes y muy resistentes al cambio. También observaba necesidad de integrar aspectos cognitivos, pero también emocionales, relacionales y hasta evolutivos. Entonces, a partir de esto, hoy por hoy podemos decir que la terapia de esquemas amplía el alcance de la TCC para abordar patrones más profundos y más persistentes. Ok, bien. Ahora veamos por qué los trastornos de la personalidad representaban un reto particular. Aquí cabe aclarar un aspecto. Originalmente, la terapia de esquemas fue pensada para tratar trastornos de la personalidad, que eran casos en donde más se observaba esta resistencia como al cambio. Entonces, empezaron a representar un reto muy particular, no solamente para Jeffrey Young, sino para muchos otros terapeutas. ¿Por qué? Porque se encuentran patrones rígidos, generalizados y de larga duración, porque los rasgos también o las respuestas eran frecuentemente egosintónicas, ¿verdad? También había un menor reconocimiento de la propia participación en las dificultades o en los problemas de los propios pacientes. Y bueno, había muchísima necesidad de intervenir más allá de la reducción sintomática. Ahora, vamos a ver qué es básicamente la terapia de esquemas. Pues es un modelo psicoterapéutico integrador basado en evidencia, esto es muy importante, es basado en evidencia y es de base principalmente cognitivo-conductual que fue desarrollado para identificar y modificar patrones profundos y persistentes que influyen en la manera de pensar, de sentir, de relacionarse o de comportarse. Entonces, terapia de esquemas podemos decir que es una psicoterapia integrada. ¿Por qué? Porque integra comprensión cognitiva, experiencia emocional, patrones relacionales y también, por supuesto, los cambios conductuales que siempre buscamos en los pacientes. Ahora, ¿en qué casos puede aportar la terapia de esquemas? Vamos a ver cuáles identifican ustedes. Primero que nada, en trastornos de la personalidad sigue siendo, junto con DBT, una de las terapias más efectivas que existen para trastornos de la personalidad. En este tipo de trastornos sabemos que pueden existir patrones, como ya decía, egosintónicos, rígidos y muchas dificultades para reconocer la participación propia dentro de los conflictos. Recordemos que los patrones egosintónicos son aquellos patrones en donde el paciente
no percibe ese aspecto particular como parte del problema, ¿sí? Hay veces que al paciente le cuesta reconocerse como parte, a veces hasta fundamental del propio problema con el que llega a la consulta. No siempre es así, muchas veces es una combinación, pero la realidad es que también, pues a veces creo que todos, ¿no? Todos somos parte un poquito tanto del problema como de la solución. Pero ¿qué pasa con trastornos de la personalidad? Pues que ahí sí hay patrones mucho más rígidos y cuando los síntomas y esos patrones son egosintónicos, pues es un poquito más difícil que el paciente llegue a tener esa conciencia sobre su participación en estos conflictos. También la terapia de esquemas es particularmente útil cuando observamos patrones desadaptativos persistentes, ¿ok? Cuando ciertas formas de sentir, de interpretar, incluso de responder, se repiten en diferentes situaciones o contextos y bueno, no solo mantienen el malestar, sino que a veces pues lo agravan también, ¿no? Y también aquí quiero aclarar un punto. Hoy por hoy, se ha visto que la terapia de esquemas es también muy útil aun cuando no exista un trastorno de la personalidad oficialmente diagnosticado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que terapia de esquemas también es bastante efectivo y muy útil, no solamente en trastornos de la personalidad, sino en ciertos casos, y aquí viene el factor clave, en donde ustedes observen que se repiten mucho los patrones. ¿Ok? Por eso, si se fijan, estamos ahorita hablando mucho de patrones persistentes, patrones que se resisten al cambio. Ahora, hay una frase muy común que a veces escuchamos y también en estos casos es que nos puede servir la terapia de esquemas. Cuando a veces el paciente dice, es que espérame, ¿sabes qué? Es que sí lo entiendo, es que racionalmente lo sé, pero sigo repitiéndolo, ¿no? O a veces también escucho frases como, es que sí lo sé y lo entiendo, racionalmente creo que ya lo aterricé, pero yo me sigo sintiendo mal, a pesar de que entiendo racionalmente la situación. Entonces, cuando la comprensión cognitiva ya existe, pero no se traduce en cambio emocional y conductual, también es útil la terapia de esquemas. Ahora, patrones en la relación terapéutica. Bueno, es útil también cuando hay patrones que también se activan dentro de la relación terapéutica. Ustedes saben que nuestros pacientes tienen o comienzan, o sea, si bien tienen desde la primera llegada a la consulta, pueden tener ya expectativas sobre el terapeuta o lo van haciendo, van construyendo esas expectativas a lo largo del proceso terapéutico. Entonces, al final, la relación terapéutica sabemos que es sumamente fundamental para aumentar las probabilidades de éxito del proceso terapéutico. Sin embargo, a veces la relación también se ve un poquito, ¿cómo decirlo? Pues como intervenida por este tipo de patrones, ¿no? Es decir, sí puede pasar que ciertos pacientes reaccionen hacia el terapeuta como parte de los patrones que ya repiten en sus otras relaciones fuera de la terapia. ¿Va? Entonces, ¿eso qué es lo que sucede o qué es lo que hace? Pues que dificulta el proceso de colaboración y la continuidad favorable del tratamiento. Entonces, en estos cuatro casos, podríamos decir que es muy útil. No son los únicos, pero yo quise hacer esta compilación en donde sí o sí ya sabemos y está comprobado que ha resultado la terapia de esquemas que es sumamente útil y efectiva. Veamos entonces ahora qué es un esquema, ¿ok? Es un patrón profundo y persistente que organiza recuerdos, emociones, cogniciones, incluso sensaciones corporales acerca de uno mismo, del mundo o de los demás y se desarrolla durante la infancia o la adolescencia, aunque también continúa elaborándose a lo largo de la vida. También aquí quiero hacer una aclaración. Los esquemas, la realidad es que todos tenemos la posibilidad de desarrollar esquemas en la vida, no únicamente alguien que padezca un trastorno particular. Y otra cosita, que los esquemas generalmente los formamos como maneras de lidiar con el contexto en el que vamos desarrollándonos. Entonces, pudiéramos decir en defensa, ¿no? Entre comillas, de los esquemas que en su momento han tenido una función, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la adultez, queremos seguir usando esas mismas estrategias para resolver
problemas que son problemas actuales. Entonces ahí ya empieza a verse pues una mayor dificultad para resolver situaciones de la vida real, pero de un contexto actual. Vamos a ver algunos ejemplos de esquemas. Existen alrededor de 18 esquemas. Hoy vamos a alcanzar a ver un par de esquemas para irnos familiarizando. Aquí mucho ojo porque probablemente van a identificar, seguramente hemos conocido a alguien, todos aquí, que lo hemos escuchado decir. Por ejemplo, en esquemas de abandono solemos ver o escuchar mucho creencias como tarde o temprano las personas que quiero o que amo, pues me van a dejar o me van a abandonar, ¿no? O cuando alguien se aleja, siento que es cuestión de tiempo para que se vaya o me deje, ¿no? También, por ejemplo, en el esquema de metas o estándares inalcanzables, la persona puede creer firmemente que si no lo hago perfectamente no es suficientemente bueno. Y ahí incluso dentro de los esquemas empiezan a ocurrir también muchas distorsiones cognitivas, muchas creencias intermedias y creencias centrales que definitivamente también las hay. También otro tipo de frases que solemos escuchar es, no importa lo bien que lo haga, ¿sí? O lo buena que sé que soy en esto, siempre siento que pude haberlo hecho mejor. O siempre, e incluso aquí también se me viene a la mente otro ejemplo, personas que se sobreexigen a veces y que son no solo suficientemente competentes, sino ultra competentes, ¿sí? Y a pesar de que pueden tener el reconocimiento externo y pueden tener un muy buen puesto, un gran desempeño que es evidente, la persona sigue pensando que todavía le hace falta, que todavía no llega como a ese estándar, que curiosamente ya cuando entramos al proceso, pues caemos en cuenta que es un estándar inalcanzable. Ahora, veamos cómo se desarrollan. Y aquí tenemos tres elementos centrales del desarrollo de los esquemas. Primero que nada, tenemos el temperamento emocional, que influye bastante. También las experiencias tempranas significativas. Muchas de ellas pueden ser experiencias tempranas traumáticas, pero ojo, no todos los esquemas se desarrollan a partir de eventos traumáticos, ¿ok? O sea, no es necesario que la persona haya vivido un trauma muy fuerte, muy grande, para que pueda desarrollar el esquema. También otro elemento son las necesidades emocionales básicas y universales no satisfechas. Cuando nosotros queremos hablar y entender un caso desde la terapia de esquemas, necesitamos hablar en términos de necesidades. Ahora, hablando justamente de necesidades emocionales, ¿cuáles pueden ser estas necesidades? Como les decía yo, son necesidades universales que todo ser humano llega a tener en la vida, como vínculos seguros, aceptación y amor incondicional, autonomía y sentido de competencia, libertad para expresar necesidades y emociones, libertad para tener juego y para ser espontáneos. Y por supuesto, una necesidad universal también es poder tener límites realistas y un suficiente autocontrol. Ahora, ¿cómo se activa y se mantiene un esquema? Es básicamente funcionar como en un ciclo, ¿ok? Lo que activa primero que nada un esquema generalmente es una situación, ¿ok? Entonces, aquí como podemos ver, está la situación. ¿Me dicen si pueden ver el cursor? ¿Sí? Bueno, esperemos que sí. Entonces, aquí hay una situación que es como la antesala, no es lo que abre la puerta para la activación del esquema. Entonces, viene la activación, ocurren emociones fuertes, sensaciones y por supuesto pensamientos, ¿verdad? Procesos cognitivos. Y luego todo esto da lugar a una respuesta muy particular de afrontamiento. Generalmente, como son respuestas desadaptativas o maladaptativas, eh, llega a confirmarse el patrón. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando confirmamos el patrón, pues lo que estamos haciendo es reforzándolo, ¿verdad? Y eso genera que el esquema se perpetúe. Por lo tanto, así es como ocurre el ciclo, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Dentro de la terapia de esquemas también necesitamos comprender que los seres humanos, así como desarrollamos esquemas, también desarrollamos estilos para afrontar esos esquemas. Y
Jeffrey Young nos explica que hay tres principales. El primero es el estilo de rendición, que es cuando la persona actúa conforme al esquema, acepta este esquema como verdadero y responde de manera que terminan efectivamente confirmándolo o reforzándolo. En el estilo de evitación, la persona intenta no sentir, no pensar o no enfrentar cualquier cosa que active el esquema. Y en el estilo de sobrecompensación, bueno, actúa completamente en el extremo contrario para impedir también que el esquema se confirme. Todo esto ocurre de manera interna, chicos y chicas, todo esto ocurre de manera en la que muchas veces el paciente pues no es consciente de ello, ¿verdad? Vamos a ver. Hasta este punto quisiera que exploremos un caso, ¿ok? El caso se llama comprende lo que ocurre, pero el patrón continúa, ¿va? Entonces, dice, una paciente reacciona intensamente ante cualquier señal de distancia de su pareja. No sé si lo han visto antes o si les ha pasado. A mí me han contado que esto a veces ocurre. Entonces, aunque esta paciente reconoce que algunas de sus interpretaciones son poco realistas, continúa experimentando el mismo malestar, ansiedad, angustia, ¿verdad? Y sigue repitiendo las mismas respuestas en sus relaciones a partir de cómo se siente. Entonces, fíjense bien, esta dinámica quiero que la hagamos también por medio del chat, ¿va? La pregunta es, si ya reconoce esta paciente sus pensamientos automáticos, si ya tiene suficiente conciencia de que algunas interpretaciones que ella hace son realmente poco realistas o no cuenta con evidencia suficiente para darlas por verdaderas, ¿por qué siguen causando este estrago, este malestar? Porque el patrón continúa. Entonces, les voy a dar un minutito para que lo analicen, que exploren el ejemplo de caso, que obviamente es un ejemplo breve, pero vamos a ver cómo estamos integrando. Y van a escribir su hipótesis en el chat, ¿ok? Me gustaría darles este minuto. Voy a controlar por acá el tiempo y comenzamos. Si necesitan releerlo, adelante, aquí les dejo la diapositiva. Ok, por aquí dice Romy, probablemente en relaciones pasadas le ha pasado que el primer paso del rompimiento es la distancia o vivió algo en etapas tempranas relacionado con evitar distanciamiento. Ok, ok. Probablemente acá nos hablan de un probable apego ansioso, lo reconoce, pero para protegerse, ok, lo sigue haciendo. Métodos de perpetuación. Aquí incluso ya empiezan a hablar de estilos, ¿no? Aquí mencionan el estilo de rendición, un esquema de abandono posiblemente, memoria emocional de su cuerpo. Acá dicen, podría ser que ella hizo algo así en anteriores relaciones y teme que le hagan lo mismo. Hipótesis, paciente con miedo al abandono. Ok, dice Sebastián, estilos, los estilos de afrontamiento. Ok. Acá nos dice Patti, dice, porque la paciente tiene un apego a este círculo evitativo, a toma de decisiones y miedo, rechazo al abandono. Están muy buenas sus hipótesis. Sigo observando, sigo observando. Ah, acá ya quieren saber cuál es la respuesta correcta. A ver, ahí les va. Antes de aterrizarlo, justamente hay cosas que necesitamos seguir explorando cuando queremos entender un paciente desde la terapia de esquemas. A ver, acá dice, ¿por qué no cuenta con las herramientas emocionales para poder analizar desde una perspectiva diferente? Ok, bueno, más allá o antes de llegar más bien a la respuesta correcta,
Ay, híjole, a ver, permítanme, dice duelo retardado diferido. Ok. Primero que nada, siempre me gusta decirles que todas las aportaciones son totalmente válidas y me agrada muchísimo que participen porque entonces me permiten ver qué identifica cada uno, ¿no? Me encanta ver cómo como profesionales cada uno tiene sus perspectivas, ese ojo clínico, ¿verdad? Ya desarrollado. Entonces ahí les van unas preguntas para ver si mantienen su hipótesis o si la cambiarían, ¿ok? Sin decir si están bien o están mal, repito, aquí todas las aportaciones son válidas, pero ahí les van. Pregunta, en esta paciente que reacciona intensamente, ¿verdad? Ante cualquier señal mínima de distancia de su pareja, y fíjense, al leer el caso, al final dice, se sigue repitiendo, ¿verdad? El patrón de respuesta en sus relaciones. ¿Qué necesitamos también saber? Aquí ya el caso nos está diciendo que es un patrón que se repite y que cuando hablamos de relaciones, acuérdense que las relaciones que los seres humanos tenemos no únicamente son las relaciones de pareja. Puede ser que esto también se vea reflejado en a lo mejor una relación de trabajo, en la relación con los hijos, incluso socialmente hablando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos en donde personas se sienten muy afectadas porque una amiga, un amigo les dejó de hablar de repente y eso lo interpretan como, pues como o rechazo o como una señal de distancia y entonces ante cualquier mínima señal de distancia, ¿qué pasa? Hay muy poca tolerancia, ¿verdad? A ver, por acá nos dicen, el patrón se mantiene porque la conducta que viene después del pensamiento puede estar reforzando, incluso cuando intelectualmente la persona sabe que su pensamiento no es muy realista. Ok, ahí les van, ahí les van. Tratemos de analizar cuál es el esquema, que por ahí vi que algunos ya habían puesto algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál será el esquema que se puede estar activando? ¿Ok? ¿Cuál será el esquema? Ahora, ¿cuál es el estilo de afrontamiento que predomina en esta situación particular? ¿Por qué digo que predomina? Porque ¿qué creen? Que tanto ustedes como yo, como cualquier persona, podemos utilizar o tener distintos estilos de afrontamiento. Dependerá de la situación que active el esquema y de qué esquema se active. Y además, ¿qué creen? También tiene que ver cuál es el modo que se está poniendo a cargo de esta situación. Existen varios modos que por efectos de este webinar, por supuesto, es una introducción, ¿verdad? Pero en su momento, más adelante, hay un curso que tenemos en donde vamos a ver de manera mucho más amplia cuántos tipos de esquemas hay, cuáles pueden ser los principales activadores de esos esquemas, los estilos, cómo se pueden presentar en distintas situaciones. Incluso ahorita les voy a regalar algunos ejemplos. También existen modos y tenemos modos infantiles, por ejemplo, y también tenemos modos adultos, pero son disfuncionales. También existen otros modos dentro de los adultos que se les llaman modos parentales, ¿sí? Si me regreso un poquito al ejemplo de los estándares inalcanzables o metas inalcanzables, muchas veces el modo que se pone a cargo para lidiar con ese esquema de estándares inalcanzables es un modo parental crítico. Sí, es una voz que le dice al paciente, nunca lo hace suficientemente bien, es que esto pudiste haberlo hecho mejor, pues es que sí, tal vez lo hiciste bien, pero ¿qué tal si ahora le pones esto o le cambias aquello? Incluso no sé si les ha tocado trabajar con personas o conocen a alguien o, ¿por qué no? A lo mejor identificamos algo de esto en nosotros, ¿no? Cuando a veces tardamos más del tiempo que regularmente se tardaría una persona haciendo una presentación, por ejemplo, ¿no? O diseñando un trabajo o conceptualizando un caso. Y es cuando decimos, ok, pues ya tengo todos los elementos, pero en mi cabeza me sigue diciendo que hay algo más, que le puedo mejorar esto. Y mejor si le cambio el tipo de letra, no, como que aquí no se ve muy bien. Entonces, y a veces es el estándar se eleva, se eleva, se eleva, ¿verdad? Y se vuelve ya inalcanzable. O sea, ya nos perdemos un poquito ahí en eso, pero puede ser ahí, en este ejemplo, puede ser que sea el modo crítico, modo parental crítico que es el que me está diciendo, ¿no? O también el modo parental crítico, por ejemplo, se pone mucho, se activa mucho cuando las personas cometen algún error y entonces se están culpabilizando, se están juzgando, se están autorreprochando constantemente. Entonces,
Sí me gusta mucho hacer todas estas aclaraciones. Volviendo a nuestro caso práctico, en este caso ya estamos observando que hay unas respuestas que se repiten en otras relaciones, ya estamos viendo que hay muy poca tolerancia a cualquier señal mínima de distancia de la pareja. A ver, permítanme ver, acá me pusieron otra cosa. Ah, ok. Ah, ok, acá Daisy nos dice que también puede reaccionar así porque si obtiene la atención que quiere, pues le funciona. Y sí, la verdad es que probablemente en algunos casos también podemos reforzar conductas, ¿verdad? Es como con los niños, a veces hacen un berrinchito para conseguir algo y pues muchos padres para ceder o para evitar ese malestar que les causa tener que lidiar y sobre todo darle el tiempo al pequeño, de contenerlo, explicarle y demás, pues lo que hacemos es, "Ay, bueno, mejor le doy el dulce, ¿no? O mejor le doy el iPad. Pero bueno, o sea, ¿cuántos ejemplos no podríamos tener? Vuelvo otra vez con el caso, ¿sí? ¿Cuál pudiera ser el modo? ¿Será un modo infantil? En los modos infantiles tenemos el modo niña, niña vulnerable, tenemos también el modo niño enojado, niño impulsivo, ¿verdad? Pero también tenemos, ¿qué creen? También tenemos modos sí funcionales. Por ejemplo, está el modo del niño feliz. Y también, así como existen modos adultos disfuncionales, como el modo parental crítico que les comentaba, que es el padre exigente, el padre punitivo, el protector enojado, el protector aislado, también existe un modo que se le llama modo adulto saludable, que es precisamente el corazón del objetivo de la terapia de esquemas, reforzar y entrenar al modo adulto saludable para que pueda reparentalizarse a sí mismo, darle a todos los modos lo que necesitan o necesitaron en su momento, ¿verdad? Pero que siga siendo ese modo adulto saludable el que siga teniendo el control de la vida adulta actual de la persona. Ese modo adulto saludable, pues que en teoría sabe tomar decisiones, que sabe expresarse, que logra regularse, que logra entenderse sin juzgarse, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo que pudiéramos observar, si esta paciente ya reconoce sus pensamientos automáticos y aún así el patrón continúa, lo más probable es que ella necesite, como parte del tratamiento, hacer intervenciones muy particulares de forma experiencial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitaría? Pues primero que entendamos cuál es el esquema que se activa, decíamos, cuál es el modo que se está poniendo a cargo de esta situación, explorar un poco más cuáles son esas conductas que perpetúan el problema. Y aquí voy a poner un ejemplo todavía más amplio que pudiera tener que ver con esquema de abandono, que por ahí ya lo comentaban, ¿verdad? ¿Qué pasa con vamos a poner un ejemplo más estructurado, ¿ok? Imaginemos que esta paciente que tenemos aquí tiene un esquema de abandono, ¿ok? Entonces ese esquema se activa con una situación. ¿Cuál situación? Esta señal de distancia de su pareja, ¿ok? ¿Cuál puede ser la situación particular para aterrizarlo más? A ver, vamos a suponer que su pareja hoy no fue tan expresivo y tan cariñoso. Entonces ella lo puede interpretar como, ah, porque está tan distanciado, porque está tan serio, ¿no? Hoy no me ha dicho que me ama suficientes veces, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ante esta elaboración que ella hace, empieza a generarse, acuérdense que eso nos lo explica el modelo cognitivo incluso, ¿no? Ante una situación va a haber una serie de pensamientos y esos pensamientos van a gestar una emoción. Entonces aquí la persona, la paciente, ya elaboró en su mente que su pareja se está distanciando, que qué está pasando. Empieza la activación de la hipervigilancia y entonces empiezan las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Todo un proceso interno y a la vez eso va generando que se geste una emoción. ¿Cuál? En el caso de ella, pues ansiedad, angustia, miedo, hipervigilancia, ¿verdad? Y todo esto, ¿qué es lo que genera? Un impulso hacia algo conductual. Es decir, el cómo se va a sentir ella generalmente va a tener que ver con cómo va a reaccionar. Habría que profundizar más cuando estén ustedes con un paciente preguntándole, ok, ¿y cuál es la conducta, ¿no? ¿Qué hiciste después cuando tú te sentiste así? Entonces, en este ejemplo, si ella nos dijera, no, pues la verdad es que yo le empecé a llamar constantemente y le pregunté que qué pasaba, que me explicara, que yo necesitaba saber, entonces ahí ya nos empieza a hablar, en este ejemplo, podemos empezar a identificar, ah, probablemente
esté utilizando un estilo de sobrecompensación. Está tratando de asegurarse que lo peor que se imagina ella no se vaya a cumplir. Entonces se asegura, pero curiosamente, ¿qué creen que pasa? Cuando existe un esquema de abandono activo y conductas sobrecompensadoras, curiosamente, ¿verdad? Y para suerte de la persona, se termina confirmando el esquema porque la otra persona a veces no puede lidiar con esa sobrecompensación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona termina generando con su propia actitud o conducta que ocurra efectivamente lo que tanto temía, que es que la persona se va a fastidiar y va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con tanta exigencia, ahorita no puedo hablar de esto, o literal, obviamente en casos extremos, de verdad que hay relaciones que pues ya no tienen a veces posibilidades de continuar, ¿verdad? Y repito, obviamente estamos hablando ya en casos muy extremos, pero en este ejemplo, efectivamente se trata de una aproximación a un esquema de abandono que se activa con estas señales, con estas situaciones que hacen que esta persona lo interpreta de esta manera. Entonces, aquí no solamente vamos a trabajar con una paciente, con este ejemplo, no solamente trabajaríamos una reinterpretación por medio de la reestructuración cognitiva, ¿verdad? De pensamientos automáticos o de creencias intermedias, etcétera, sino que además podemos hacer una exploración ok, la evidencia, si ella ya tiene evidencia, o sea, ya sé, está diciendo, ya sé que no es tan realista, sé que no es precisamente cierto, pero aún así sigo sintiendo una angustia, ¿no? Entonces, ahí es donde se hacen intervenciones experienciales. Existen varias que en su momento van a formar parte de uno de los módulos del curso que vamos a tener en el mes de septiembre, y ahí vamos a ver algunas, ¿verdad? Que está, por ejemplo, pueden ser sillas vacías, pueden ser juego de roles o diálogos entre roles, puede ser la reparentalización limitada, que ahí es donde el terapeuta actúa como ese adulto eh, que puede darle la contención que necesita al modo que está ahí rondándole al paciente, ¿verdad? Pero por eso se llama reparentalización limitada. O sea, esto es limitado y debe ocurrir únicamente dentro del contexto terapéutico. Para no confundir, no significa que el terapeuta tiene que actuar como el papá o la mamá ideal que tenga el paciente en su cabeza, ¿no? Sino más bien poder entender la necesidad, cuál es la necesidad que se quedó inconclusa, cuál fue la necesidad que no fue satisfecha y entonces buscar la manera de que empiece a satisfacerse esa necesidad, pero por supuesto, siendo el propio paciente su propio proveedor de esa necesidad. ¿Para qué? Para que con el tiempo y conforme vaya mejorando, practicando o fortaleciendo esa habilidad de reparentalizarse a sí mismo, deje de tener una alta expectativa o expectativas demasiado fuera de la realidad sobre otras personas. Hasta aquí, chicos, quisiera preguntarles si tienen algo más que agregar. A ver, por aquí estoy viendo ansioso, ambivalente, conflicto central, pérdida, separación temprana, nos habla también de cuidados inconsistentes, imágenes internas, no puedo confiar en que se queden, hablan de conciencias inconscientes, repetir lo conocido esperando cambiarlo, pero recreando la angustia. Fíjense que ahorita que comentan lo de no puedo confiar que se queden. También es muy importante, efectivamente, que revisemos cuáles son las creencias del paciente, ¿verdad? O sea, que por eso los esquemas, nos dice la definición de un esquema, que también son una visión construida no solo de nosotros mismos, sino del mundo y de los demás. Por ejemplo, hay pacientes que tienen creencias como, por ejemplo, el mundo es muy peligroso, el mundo no es un lugar seguro, y lo podemos ver en personas que tienen, por ejemplo, ansiedad y que, es más, agorafobia, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es uno de de los casos en donde podemos ver un miedo extremo por ejemplo, salir de su zona segura, de su casa, ¿no? Entonces, la creencia se convierte en un patrón muy estable, muy rígido, muy difícil de modificar, aunque cabe aclarar, difícil no significa que sea imposible, pero sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿ok? Entonces,
Ahí la creencia puede ser hacia la visión del mundo. ¿Cómo es el mundo? Es inseguro, es conflictivo, es muy peligroso. Entonces, acuérdense que pues, muchas veces actuamos conforme al esquema. Ahí, por ejemplo, el estilo pudiera ser rendición en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tomo por cierto que el mundo es muy peligroso y entonces me da muchísimo miedo salir. No puedo hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, nuevamente aquí dentro de las múltiples aclaraciones que estaré haciendo, ¿verdad? Estos ejemplos que ponemos son solamente esos, son solamente ejemplos. A cada profesional nos va a tocar trabajar con casos concretos, con casos reales, que van a ser muy variados. Em, y ahorita también quisiera compartirles algo, ¿ok? Un ejemplo de las primeras experiencias que tuve yo con un trastorno de la personalidad fue una de las experiencias como que más fuertes, sobre todo yo creo que cuando son nuestras primeras experiencias, ¿verdad? Por eso son tan impactantes, pero recuerdo que era un paciente que repetía el patrón conflictivo de sus relaciones. Era una persona que tenía relaciones muy conflictivas, muy sufridas, bueno, coloquialmente a veces le llaman como muy tóxicas, ¿no? Yo en lo personal prefiero no usar ese término, pero bueno, solamente aquí entre nos y de manera muy coloquial, ¿verdad? Un poquito así similar y tenía un estilo sobrecompensador, pero ultra sobrecompensador. Había un esquema de abandono, bueno, entre otros, ¿verdad? Pero el esquema de abandono era como nuestro coquito ahí a trabajar y eso empezó a trasladarse a la relación terapéutica. Y entonces era de que me evaluaba, literalmente llegó a ofender porque los pacientes, los que sí están diagnosticados con un trastorno de la personalidad, eh, pueden llegar a ser un tanto rudos, ¿ok? Algunos, siempre hay excepciones, pero sí puede pasar. Entonces, como profesionales, pues sí tenemos que estar como preparados también para poder sobrellevar eso, para saber cómo lidiar con este tipo de pacientes. Em, pero bueno, hasta aquí, antes de continuar, porque luego me voy con muchísimos más ejemplos que puedo tener, preguntarles si hay alguna duda con el caso, con los ejemplos que estuvimos revisando. Con las manitas nada más se me pueden indicar si por ahí ustedes consideran que hicieron una identificación sobre el estilo, sobre el esquema. Ay, déjenme ver. Aquí tenemos botoncitos de reacciones, entonces esos los pueden utilizar y a veces son un poquito más rápidos. Ok, ya estoy viendo por ahí, muchas gracias. A ver, sigo revisando. Ok, muy bien, muchas gracias. Uy, ya se nos fue la diapositiva, un momento. Ok, bueno. En síntesis, chicos y chicas, de lo que hemos revisado hoy, ¿verdad? Yo me quedo siempre con ganas de muchísimo más. Los webinars se me hacen increíbles, me encantan, pero siempre me quedo con ganas de más porque sé que hay muchísimo más que explorar acerca de esta psicoterapia. Pero en síntesis, hoy podemos ver que detrás de muchas dificultades persistentes existen patrones realmente organizados, muy reforzados también. También hemos visto que los esquemas integran no solamente cogniciones, sino también emociones, experiencias, recuerdos, sensaciones. Y bueno, las respuestas de afrontamiento pueden mantenerlos, ¿ok? Un estilo de afrontamiento es un término, una categoría muy general. Las respuestas de afrontamiento, esas ya son conductas particulares, como el ejemplo que poníamos en el caso anterior, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta específica de afrontamiento? El estilo, sí, sobrecompensador, pero ¿cuál fue la respuesta particular? ¿Qué hizo la persona? Fue a buscarlo al trabajo, fue y lo sacó del bar con los amigos, le estuvo llame y llame, o le gritoneó, le llamó y le reclamó, ya se hizo pleito el asunto, ¿no? O sea, entonces explorar también las conductas es interesante. Y también, pues bueno, en síntesis podemos decir que comprender el esquema amplía la conceptualización clínica.
Desde la terapia de esquemas también se conceptualiza el paciente, ¿ok? Y esta conceptualización nos ayuda a ampliar la conceptualización desde TCC, que es la cognitivo-conductual. Así que, pues bueno, chicos, esto es pues una probadita de lo que puede ayudarnos a entender la terapia de esquemas. Yo desde mi experiencia puedo decir que es una psicoterapia efectiva. Una de las cosas que más me gustan es que efectivamente tiene respaldo y que está basado en evidencia y que se siguen haciendo investigaciones todavía, ¿verdad? Sobre de qué otras formas puede aportar, cómo puede seguir evolucionando este tipo de terapia para poder seguir apoyando a nuestros pacientes y, por supuesto, seguir apoyando nuestra propia práctica clínica. Entonces, chicos, el siguiente paso, pues siempre es comprender para poder intervenir, ¿verdad? Si nosotros no comprendemos ampliamente un estilo de terapia, cualquiera que sea de su interés, la recomendación siempre sea, pues hay que ahondar más, hay que formarnos más, hay que comprender para entonces sí poder intervenir, ¿ok? El curso de terapia cognitivo-conductual y terapia de esquemas aplicadas a trastornos de la personalidad tendrá un formato de 4 módulos que se llevarán a cabo los sábados de cada sábado de septiembre, iniciando el 5 de septiembre. Son 12 horas de formación totales, ¿verdad? La modalidad es online. También va a haber aquí compañero Asbel, va a haber grabación, ¿verdad? También de los módulos. Ujú. Los instructores, pues bueno, será el maestro Israel Ibarra y una servidora, que me dará muchísimo gusto poder ampliar todavía más estos temas, ver casos todavía más elaborados, que por supuesto esto sería una vez que hayamos visto más teoría y prácticas, y aplicaciones, perdón, prácticas de la terapia de esquemas. Y pues bueno, está dirigido particularmente a psicólogos, a profesionales, estudiantes de avanzados de psicología que quieran ampliar más pues su arsenal de herramientas clínicas para el trabajo con pacientes. Las inscripciones se encuentran abiertas. Aquí, por aquí les dejo el contacto. Y ahora sí, viene una pequeñita sección de 3 minutitos para preguntas, dudas, comentarios. Adelante, chicos. No vamos a alcanzar a lo mejor a participar todos, pero las primeras 3 personas que levanten la manita por ahí, que quieran hacer alguna pregunta, comentar algo que les ha parecido, si identificaron algo. Muchas veces no solo identificamos en la práctica clínica, a veces sí pasa de, que, oye, a mí me ha pasado, ¿no? O yo me he sentido de esta manera. O alguien que yo conozco y que quiero mucho, también puede ser que haya pasado por una situación así. Ok, a ver, chicos. ¿Cuál es el costo? A ver, aquí. Ah, muchas Hola gracias, María, Asbel. Aquí. acabo de poner la información justamente ahí por el chat para que puedan tenerla ahí a la mano, de costos y de todo. De igual manera, si están en el grupo de la conferencia, ahí voy a pasar también los datos. Ujú. Muchas gracias, Asbel, por el dato. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Curiosidades? Parece que no veo, ¿verdad? Parece que no. Pues bueno, Asbel, te doy la palabra si quieres hacer algún aviso antes de que demos cierre. Yo quisiera hacer una pregunta. Es- Gracias, Gis. Y claro que sí, Miriam. sí, Sí, adelante. este, pues más que nada quería saber como si este tipo de terapia se puede utilizar en cualquier pues situación, aunque a lo mejor no sea de trastorno de la personalidad, más que nada para comprender al paciente. Mm.
Sí, me parece que lo había comentado al principio en los ejemplos que les daba. No es hoy por hoy un criterio que por fuerza se deba cumplir, que tenga que haber un trastorno de la personalidad. Les comentaba que sí es muy efectivo, aunque no haya trastornos de la personalidad, pero muchas veces hay personas que ya tienen, por ejemplo, un proceso de racionalización muy bueno, pero que a pesar de eso siguen repitiendo patrones. Acuérdense de esta clave. En los casos donde ustedes detecten que hay patrones, ahí pueden entrar las técnicas que usamos en terapia de esquemas. Son muy útiles. Eh, Dice el libro que pueden empezar a leer. Al final, siempre agrego una bibliografía, entonces con mucho gusto por ahí pueden contactar al equipo de ICER para solicitarles la bibliografía, les pueden mandar ahí un mensajito y ya les comparten. Ujú. Entonces, Miriam, he resuelto tu duda sobre el hecho de que sí es posible utilizarlo en muchos casos. Nada más si observen en qué casos particulares sí puede ser particularmente útil. Probablemente haya casos donde sea más necesario TCC, por ejemplo, pero terapia de esquemas es absolutamente, para mí es como la hamburguesita y sus papas, hagan de cuenta. O sea, a mí de verdad he tenido un aumento significativo en los casos de éxito cuando observo que hay necesidad, que sí hubo necesidades no satisfechas y empezamos a hacer trabajos con terapia de esquemas. Adicional a TCC, porque acuérdense que mi base es terapia cognitivo-conductual. Y también pueden acercarse a la asociación, a la de Jeffrey Young, la de esquemas, para que empiecen también ahí a familiarizarse un poquito más, que vean qué actividades realizan. Ellos tienen incluso un centro de investigación, en donde todavía siguen trabajando para seguir evolucionando esto. Es una terapia novedosa, en realidad, es una de las terapias pues, jóvenes que existe, podríamos decir, así como están, por ejemplo, las de tercera generación. Y repito, lo que más a mí me agrada y me da mucha paz, profesionalmente hablando, pues es que está validada y está respaldada con evidencia. Entonces, para mí como profesional eso es muy, muy importante. Así que bueno, esa es la invitación a que continúen buscando herramientas basadas en evidencia. em, Hagamos, para quienes sí vayan a estar con nosotros en el curso, yo los invito a que estén listos para hacer esos casos clínicos, para no solamente conocer la teoría, sino saber cómo ponerla en práctica. ¿Ok? Y pues bueno, si nadie más tiene alguna otra duda, yo les agradezco enormemente su valiosa presencia, su atención y sobre todo expresar la curiosidad es algo que también me encanta muchísimo. Así que chicos, pues muchas gracias, quedamos a sus órdenes y pues aquí está el contacto para que ustedes se pongan directamente en contacto con ICER y ahí ellos pueden hacerles el proceso de ingreso al curso. Asbel, muchísimas gracias también a ti. No sé si gustas comentar algo más. Muchas gracias, maestra. Sí, preguntaban por la grabación. Va a estar disponible el día martes. La subimos a un canal de YouTube de ICERP, se llama Clínica ICERP. Quienes no estén en el grupo de conferencia, que es el grupo que está ahí en WhatsApp, como quiera nos pueden seguir en Facebook o en Instagram como ICERP MX. Ahí vamos a poner el link de la conferencia para que puedan estarla checando y vamos a compartir en el grupo de WhatsApp el material que comentaba la maestra. Y bueno, cualquier duda estamos ahí al pendiente, en el contacto ahí de WhatsApp pueden comunicarse para registrarse para el curso. Y bueno, les agradecemos. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias chicos. Ya los vi en el chat. Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos.